Bueno, ¿quedó alguna duda de la práctica 2? Brian, ¿no? Ok. ¿El resto alguna duda? Brian, bien. ¿Por dónde vas, Brian? ¿Por qué ejercicio vas? Ah, bien, bueno, bastante bien. Ah, bueno, pero te faltan algunos nomás. Bien. ¿El resto más o menos pudo terminar la práctica 2? ¿Quedó alguna duda? ¿Por dónde van? Ok, Lucho. Dale, sí, tranqui. Recuerden también que en el cronograma están los sugeridos para hacer primero. Claro, se pueden ir guardando. O sea, hay muchos ejercicios en la práctica, ¿sí? Está bueno eso, Lucho, no hace falta hacer todos. Lo que pueden ir haciendo salteados, ¿sí? Están recomendados, de hecho, ahí en el cronograma. Y después por ejemplo, cuando estudien para el final, pueden terminar de hacer los ejercicios, ¿sí? Cuando estemos para el final del cuatrimestre y tengan que repasar, pueden hacer algún ejercicio más, ¿sí? Así que se pueden ir administrando. Hoy ya vamos a empezar con la práctica 3, ¿sí? Para seguir avanzando, nos faltan dos prácticas. En la práctica 3 vamos a trabajar el tema de autovalores y autovectores, ¿sí? Y diagonalización de matrices. Y en la práctica 4 vamos a trabajar el tema de espacios euclidios y retomar un poco eh, el tema de poder aproximar una señal analógica a partir de una señal digital, ¿sí? Así que nos faltarían esas dos unidades. La unidad 4 nos vamos a detener más porque, bueno, es creo más importante para la carrera que ustedes eligieron. Eh, pero la 3 la verdad que también es importante y tiene bastantes aplicaciones, ¿sí? Así que, bueno, hoy vamos a empezar con eso, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, no. Bueno, cualquier cosa, sí, si todavía están en la práctica 2, pueden ir haciendo un poco de la 3 y seguir con un poco de la 2. Recuerden nada, siempre están los canales de consulta, ¿sí? Que más allá de este momento que nos encontramos, eh, siempre pueden preguntar por el foro, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para seguir resolviendo dudas. ¿Tá? Eh, Así que bueno, si no hay entonces preguntas de la práctica 2, recuerden que ya subí el segundo trabajo práctico, ¿sí? Está en la parte de foros, práctica 2. Hay tiempo hasta el martes que viene para entregarlo, así que bueno, ahí lo tienen para pensarlo. Son tres ejercicios, ¿sí? No hay ninguno tan largo como el 2 del trabajo práctico 1, pero bueno, son tres ejercicios ahora. Les voy a pedir entonces, para que arranquemos con la práctica 2, ¿sí? Perdón, con la práctica 3, que piensen el ejercicio 1, ¿sí?
Después del ejercicio 1, para que les voy a mostrar. Tengo que subir la práctica. Ahora subo la práctica. ¿Sí? Esta es la práctica 3. Necesitamos hacer ahora para empezar el ejercicio 1. Después hay un comentario acerca del ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 2 que es bastante largo. ¿Sí? Quiero que lo empiecen a pensar. ¿Sí? Tiene bastantes cosas. Y después lo vamos a discutir un poco, ¿sí? A ver qué cosas nos trae. ¿Está bien? Así que les pido eso. Y nos encontramos acá en una hora, ¿les parece? Sí, a las 11 menos 20. Serían entonces el uno y el 2. El 1 y el 2 de la práctica 3. Ahí subo la práctica, que creo que todavía no la subí. Así que ahora subo la práctica, si ya la tienen. No, Brian, sin ningún video. ¿Sí? Los videos ya están, ¿no? En el canal de YouTube, pero como es introductoria, es para que piensen algunas cosas sin ningún material teórico extra. Y, o sea, con las herramientas que tienen, y a partir de eso iremos sacando algunas conclusiones y tratando de ver qué material teórico, qué herramientas matemáticas nos vendrían bien para resolver esos problemas que vamos a tener. ¿Sí? Eh, Así que eso por ahora. Paren que les mando el archivo por acá, así ya lo tienen y no me tienen que esperar a que suba todo. Y de todas maneras, igual subo todo para que ya quede en el campus. Ahí está, ahí les mando la práctica. Y ahora igual la subo. Volvemos entonces en una hora, 11 menos 20. Dejo conectado acá por si surge alguna pregunta. Bueno, ahí estamos de nuevo. ¿Cómo le fue con los ejercicios? Bien, me quedó alguna que otra duda. O por ejemplo, bueno, el 2F que tiraba así como un inciso de hacerlo con el principio de inducción, eso no, medio que no lo pude sacar. Bueno, no, tranqui, igual eso. Ahora lo charlamos un poco, pero no era. Claro, también es necesario sacarlo con eso. O sea, sí, es necesario formalizarlo con eso, pero no nos vamos a meter muy profundo en la materia en eso. Está explicado el principio de inducción en un anexo de la práctica 1. Pero bueno, no es un tema específico de la materia, es un tema importante, eh, pero que bueno, no está ni en el programa ni de álgebra 1 ni de álgebra 2. Ok. Es importante porque la verdad que eh, es muy claro y es muy útil para probar ese tipo de cosas, y para programar también es un principio muy útil porque básicamente te ayuda a probar que un programa es correcto, digamos, y hace lo que vos querés que haga, más allá de la computadora, ¿no? Y eso está muy bueno. Pero bueno, abrí la práctica 2. No, Ah, no importa, después si alguno tiene ganas de leerlo y preguntarme, está buenísimo, pero no es para que se enrosques demasiado, digamos, en este momento con eso. Pero bueno, el 1 lo llegaron a plantear. sí, ese sí. Bien, elevaron las 4 matrices. Y ¿Cuál les resultó la más sencilla?
A mí me resuena C más veces. Perdón, la porque última iba esta. como alternando entre. Sí. Para mí la C fue la más Ah. fácil. La C. Ok. Y ahí Brian dice la primera. A ver, espérenme por favor un minuto. Ahí estoy, perdón. Bien, cuéntenme un poco entonces. Con la primera, ¿qué les pasó? Con la A. ¿Cuánto daba A a la 4? A la A 4 la da 1, 4. 0, 0, 1, 0, 16. Claro. ¿Cómo? Sería el 1, 0, 0, 16. Ah, bien, excelente. Como está diagonalizada, directamente se elevan solamente los componentes, porque bueno, si uno hace cálculo, siempre los términos de la otra diagonal siempre van a ser 0. ¿Están de acuerdo con eso acá? Bueno, Falca dice que esto sería como elevar 1 a la 4 y 2 a la 4. ¿Sí? Sería la matriz enésima, es como si fuese 1, 2 a la n, o 1 así, a la n. Bien, tal cual, al ser diagonal, directamente, claro, el A11, es verdad, no varía porque tengo el 1, ¿no? Que el 1 elevado a cualquier cosa es igual a 1, ¿sí? Pero bueno, si lo tendría que elevar a la n, digamos, si fuese un número distinto de 1, ahí sí cambiaría, ¿no? Claro. Pero es cierto, Brian, en este caso. Bueno, o sea que acá tenemos ya una fórmula para elevar a una matriz diagonal a la n, ¿sí? ¿Todos lo ven esto? Yo hice álgebra hace mucho tiempo, yo lo había visto en su momento, no sé ahora si lo están viendo, no, me imagino que sí. Sí, 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 después lo vamos a trabajar mejor esto nos va a interesar. ¿Qué pasa con b a la 4? B a la 4 era como la más así que un poco impredecible. Bien, Sería la primera columna 5, 3. Y la segunda 3, 2. 3, 2. Bien, y si hablamos de b a la n, Sería, creo que en la primera, o sea, en el B11 es 2n más 1, creo. Creo que es 2n más 1. Y los coeficientes donde está 3 creo que es, no sé si es n más 1. No, no, me parece que no. no, ahí ya no Que no da. quedaría. Pará, pero 2n Claro. más 1 tampoco da. No, tampoco, tampoco da. O sea, Se me no da con b a la 4 por lo menos. Claro, no, no. No, sería. A ver, está un poco más complicado. Sí, está difícil. O sea, tal vez ni siquiera hay fórmula, ¿sí? Para este B a la N, pero bueno, en principio no es tan claro como el A que rápidamente sacamos cómo sería elevarla a la N. ¿Sí? Claro. Bien, y C a la 4, ¿cuánto les dio? Da la identidad ahí. ¿Así les dio? Claro. Bien, para que cambie de archivo. Claro.
y C a la N, ¿pudieron deducir alguna fórmula? Tal vez eso lo tal vez eso es lo complicado, creo. Como que A a la N fue la más directa para sacar la matriz enésima, pero Bien. no sé cómo sería sacar para alternar siempre entre la identidad y después cambiar lo otro. Ah, porque C nos dio Lo va esto, era alternando. esto, ¿no? 0, 1, 1, 0. Claro. Cuando la multiplico por sí misma, me da la identidad, ¿no? Yo lo que sacaría es si n es par, da la identidad, y si n es impar, sería C. Bien, muy bien, Paco. O sea, Además como tenemos que- una condición, tipo un condición. Como claro, si como algo. fuese tal cosa. Bien, Como, no sé, si es n más 1 da tanto y si es 2n más 1 creo. Sería como para lo impar, bien. da tal Igual. cosa. O sea, O sea, da esto si n es impar, lo puedo escribir como n igual a claro, 2k más 1, digamos. Eso sería claro, impar. Y da la identidad. sí, es par, Si es par. claro, sí. Ahí va bien. Sí, bueno, o sea que acá también sacamos, ¿no? Una fórmula. Tal vez es más complicada la fórmula, en el sentido que es partida, pero también es cierto que no hay que hacer mucha cuenta porque siempre se repiten las mismas dos matrices. ¿Sí? Bien. Lo que es seguro, ¿cuál es la más difícil? La B definitivamente, porque, o sea, es como que después de hacer el 2 entendí que esto va a ser más un... bueno, parece más una serie que una cuestión. Perdón, Falca, no te Y terminé. aparte porque también se hace, Porque, o sea, así como la viene la B en el aire, o sea, así no sabía cómo poder formularlo. Después cuando hice el 2 ahí dije, ah, mira, acá hay un patrón, no es que yo digo un número elevado a la uno, sino que hay, eh, o sea, no es intuitivo, eso es lo que... Claro. Bien. Intuitivamente, claro, la B no pasa nada y la A y la C por lo menos llegamos a cosas. ¿Sí? O sea que creo que estamos de acuerdo en que la B es la más difícil o la que más cuentas tenemos que hacer, ¿sí? Eh, y perdón, Santi, ¿vas a decir algo? no, eso, que se volvía, o sea, como que en B era como no era tan fácil sacar así a ojo la siguiente matriz. Como que las otras se me hacía un poquito más fácil ya a la larga. Bien, buenísimo. Y ahora otra pregunta, digamos, es, bueno, ¿para qué nos puede servir elevar una matriz a la n? ¿Sí? Mm, mm. Sí. Bueno, vamos entonces a ver el problema 2. ¿Sí? Puede Tenemos el ser problema. para Sí. ver el comportamiento de una serie, si cómo converge. ¿Por qué? ¿Una serie en qué sentido, Lucho? ¿En el sentido clásico? Sí, más que una serie de una sumatoria. Bueno, en realidad voy por lo que después sigue, que se mete con Fibonacci, pero Ah, bien. Claro, una sucesión, digamos, sería. una sucesión, claro. Ahí está, bien. Una Sí. serie. Sí, bien, en el ejemplo 12, bueno, acá el comentario dice que muchas veces es importante, ¿sí? Alguna potencia de una matriz, ¿sí? En general, ¿no? Esto va a ser importante con cosas que van evolucionando en el tiempo de alguna manera, ¿sí? Si nosotros tenemos un periodo de tiempo, bueno, lo fijo con números naturales, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. A veces puedo encontrar una matriz, ¿sí? Que me diga qué pasa en cada tiempo si la elevo a la n. Por ejemplo, qué pasa en tiempo 5 si elevo la matriz a la 5, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
muchas veces, ¿sí? Cosas que van evolucionando en el tiempo nos pueden, o sea, puede venir bien elevar una matriz a la n, y bueno, y como vemos acá en el ejercicio 1, no siempre, ¿sí? Es fácil. Piensen que estamos con matrices de 2 por 2 y que a veces los problemas, bueno, pueden ser de repente de 1000 por 1000 o mucho más, ¿no? Ahora con también la cantidad de datos que uno puede coleccionar, ¿sí? Con el poder de las computadoras, ¿no? Con internet, bueno, el tamaño de los datos que se manejan se agrandó un montón. La forma matricial es en general una forma útil y práctica de almacenar datos, ¿sí? Y bueno, si tenemos algún proceso de estos, ¿sí? Vamos a ver, bueno, la asociación de Fibonacci es un ejemplo clásico, ¿sí? Y después está en el 3 las cadenas de Markov, que es un ejemplo probabilístico, ¿sí? Aleatorio. En ambos se usan, tenemos necesidad de elevar matrices a la n, ¿sí? Así que un poco lo que vamos a hacer en esta práctica es tratar de encontrar un algoritmo, digamos, práctico para elevar una matriz a la n sin la necesidad de hacer tantas cuentas, ¿sí? Eso es un poco el objetivo. Ahora veamos cómo, pero antes de eso, pensemos un poco el ejercicio 2 para terminarnos de convencer que efectivamente hay problemas, ¿sí? En las cuales las matrices vienen bien para modelar el problema, digamos, para poder describir el problema de una forma matemática, ¿sí? Con respecto a la asociación de Fibonacci, ¿sí? Que, bueno, acá lo tenemos, dice, en un lugar cerrado, un hombre tiene una pareja de conejos adulta y quiere saber cuántos conejos podría tener al cabo de 3 años. Se sabe gracias a las observaciones de Fibonacci, ¿sí? Bueno, acá tenemos que fue un matemático italiano, ¿sí? Bastante viejo, digamos, entre 1100 y 1200. Y bueno, lo que él pudo observar que en un mes cada pareja tendrá una nueva pareja de conejos y que a partir del segundo mes esta nueva pareja empezará a reproducirse, ¿sí? Entonces llamamos Fn a la cantidad de parejas de conejos que tendrá el hombre al cabo de n meses, ¿sí? Y bueno, justamente ahí estamos viendo una evolución, ¿sí? Cómo crece esta población de conejos. Otra aplicación de evolución, ¿sí? Cómo crecen las poblaciones. Podría ser una población de bacterias, ¿sí? Bueno, podría ser un virus, ¿sí? Como lo que estamos atravesando ahora, ¿sí? Podría ser un rumor, ¿sí? Si uno quiere trabajar en cuestiones, por ejemplo, políticas, ¿sí? O de marketing, ¿está bien? Entonces, cómo evoluciona una población en el tiempo, también tenemos un problema justamente de evolución en el tiempo que vamos a ver que nos va a servir o se va a poder modelar con una matriz, ¿sí? Entonces, bueno, como empieza con una pareja, tenemos uno, ¿sí? Al principio, y tenemos uno también después de un mes, ¿sí? Porque el primer mes la pareja no se reproduce, ¿sí? Digamos que bueno, la pareja se está conociendo y tardan un mes para conocerse y empezar a reproducirse después, ¿tá? Entonces, lo que empezó a hacer Fibonacci es, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo meto conejos, ¿cuántos voy a tener después de 36 meses? ¿Sí? ¿Cómo va a evolucionar esta población de conejos? Que, por ejemplo, podría ser una plaga, ¿sí? Y nosotros querríamos controlarla o saber si efectivamente va a ser una plaga o si no es un problema el crecimiento de conejos, ¿sí? Por otro lado, la asociación de Fibonacci es bastante famosa, ¿sí? ¿Por qué es famosa? Porque algunas cosas de la asociación de Fibonacci llevan al número de oro, ¿sí? No sé si lo escucharon hablar o la proporción, ¿sí? Que trae el número de oro, que por ejemplo es una proporción que Da Vinci, ¿sí? Usaba mucho para todas sus creaciones, ¿sí?
bueno, Da Vinci sabía matemática, así que usaba esta proporción para otorgarle cierta belleza particular a las cosas que hacía, ¿sí? Por otro lado, también Da Vinci descubrió que esa proporción tiene que ver con las medidas de nuestro cuerpo, ¿sí? Que si uno divide, por ejemplo, la longitud de una parte del brazo por el otro, la longitud de los brazos con las piernas, cosas de ese estilo, todos, esa cuenta nos da siempre parecida a esa proporción que trae el número de oro, ¿sí? Y también en la música hay varios ejemplos, ¿sí? Que, bueno, de compositores o bandas incluso más modernas que componen a partir de la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Por ejemplo, Beethoven, si uno empieza a analizar su música, se puede ver que siempre la parte culmine de sus obras está en la proporción esta que descubrió Da Vinci, ¿sí? Yo no sé si Beethoven lo hacía conscientemente, si sabía matemática, o si alguien se lo había contado, o si intuitivamente el tipo lo ponía ahí porque realmente es algo que tiene cierta belleza. Eh, pero bueno, sí, se puede encontrar esa proporción en las obras de Beethoven. Después una banda más moderna es Tool, ¿sí? Que directamente, bueno, componen utilizando esta sucesión, ¿sí? El baterista de Tool, no sé si la conocen, pero el baterista es físico, así que probablemente eh, sí, conocían la sucesión de Fibonacci y la utilizaban para componer. Y bueno, nada, son todos datos de color, digamos, de esta sucesión, que también muchas veces en las series, ¿sí? Es un recurso del guionista, cuando quieren poner algo científico, ¿sí? Bueno, aparece la sucesión de Fibonacci, que muestra ciertos patrones, ¿sí? Eh, Así que bueno, es una sucesión que tiene su fama y tiene su mística. Eh, Nada, eso, un dato de color, ¿sí? Y también por qué elegimos este problema que si bien no tiene que ver con ingeniería de sonido, es un problema que nos parece lindo, ¿sí? Y que bueno, también va por ahí de algo muy concreto, porque aparece en muchos lugares, algo más abstracto como el álgebra lineal, ¿sí? Así que bueno, más allá de eso, que, que es un poco un dato de color, vamos a pensar nosotros en la matemática, ¿sí? Tenemos entonces una sucesión, ¿sí? F2 me da la cantidad de parejas, ¿sí? De conejos que voy a tener después de 2 meses. ¿Alguien llegó a Van a calcularlo? ser 2. Sí, ¿por qué, Santi? Porque ya la primer pareja, esa que se conoció, o sea, está esa pareja y la otra que se reproduce, la otra que. Pero no. Claro, bueno, también partiendo de F1 más F sub 0, pero. Perfecto, está bien, claro. F1 son las parejas que tenían después de 1 mes, y F0 son las que ya se empiezan a reproducir, así que tengo que sumarlas, ¿sí? Dicho de otra manera, bueno, tenía una pareja, ya pasó 1 mes, así que esa pareja se reprodujo, sumo la nueva pareja y tengo 2. ¿Sí? ¿Cuánto da F3? También da 3. Bien, ¿cómo lo pensaste, Santi? Medio que lo fui siempre encarando más desde el lado así como intuitivo. ¿Está A ver, bien? serían 2 parejas adultas y una de esas tiene una pareja así, nueva de conejos. Claro, la pareja que apareció en la anterior, Claro, todavía como por la condición, todavía. claro. Bien, excelente. O sea, tenía 2 parejas, pero solo una está en condiciones de reproducirse, así que sumo solo una. ¿Sí? Bueno, ¿y F4 cuánto les dio? Ah, ¿el resto les dio esto también? Sí, sí, yo también lo dibujé como un diagrama de que se iban expandiendo. Ah, hice un diagrama, Sebastián, bien.
Básicamente hay que sumar la cantidad de parejas que están, más las que están disponibles para reproducir. Y ahí entonces daría el número. Bien, muy bien, Falca, buena lectura, buena forma de ponerlo. ¿Sí? Bueno, tengo tres parejas. Pasa un mes, pero solo 2 estaban en condición de reproducirse, ¿sí? Porque las nuevas necesitan un mes para empezar. Entonces, como dice Falca, sumo las parejas que tengo más las parejas que están en condición de reproducirse, y eso me da 5. ¿Sí? ¿Cuánto valdría entonces F5? Va a ser 8. 8. ¿Sí? También ahí hago las que tengo, más la del mes anterior, digamos, que son las que están en condición de reproducirse, y están 8. Claro. ¿Cuál sería la fórmula general entonces para calcular la cantidad de parejas después de n meses? Bien, eso justo ahí en B lo dice ahí al lado, pero sería la F en -1, que sería los que están en el mes anterior, más F -2, F de N -2, que sería justo en lo que están disponibles. Bien, buenísimo. Sí, está ahí en B. Pero justamente me parece que está bueno esto que dice Falca, que dice, bueno, esto es cantidad mes anterior, ¿sí? Que van a seguir estando. Fíjense que estamos suponiendo que, bueno, que no se muere ninguna pareja también, o no se muere ningún conejo, eso es un supuesto. En general, sí, vamos a tener que hacer algunos supuestos para simplificar, ¿sí? Y esta es la cantidad con posibilidad de reproducirse. ¿Está? Bien, o sea que ahí ya tenemos una fórmula general, ¿sí? ¿Qué problema tiene esta fórmula general? ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, ¿cuántos conejos va a haber después de 100 meses? Tenés que tener F de, bueno, 99 y 98. Tenés que conocer esos dos datos para tener Bien, F100. ¿los conozco? Sí, o sea, Y ahora no. no, está bien. O sea que tendría que calcular todos, ¿sí? Para calcular f de 100, necesito calcular f de 99 y f de 98, ¿sí? Y el problema es que no los tengo, ¿tá? Entonces, bueno, para calcular f de 99 tengo que calcular f de 98 y f de 97. Para calcular f de 98, f de 97, f de 96, o sea que en realidad voy a tener que calcular los 100 primeros términos uno por uno para llegar a f de 100 de esta manera, ¿sí? Entonces, no es lo más práctico que podemos tener, ¿sí? Esto, como decía Lucho, es una sucesión, ¿no? Porque para cada n, para cada cantidad de meses que pasó, tenemos un número, bueno, en este caso un número entero, ¿sí? Un número natural, de hecho. Y esta manera de definir la sucesión se llama recursiva. ¿Sí? Una recursión porque para definir el F100 llamamos a valores anteriores de la sucesión. Y lo que nos gustaría en general cuando tenemos una recursión es conseguir una fórmula, ¿no? Si tengo una fórmula donde yo puedo meter el 100 y directamente sacar el número, puede ser útil, ¿sí? Para hacer cálculos. ¿Tá? Si bien esta forma recursiva podría servir porque, por ejemplo, yo podría, bueno, sería fácil, digamos, escribir un programa para que calcule los primeros 100 términos con esta fórmula, ¿sí? Está bien, con un programa es fácil, a mano es medio molesto, ¿sí? De hecho, la recursión puede ser muy útil en programación, ¿sí? Y muchas veces
es una forma de escribir programas que funcionen bien en muy pocas líneas, ¿sí? Así que es interesante a nivel de la computación esta forma recursiva de pensar, ¿sí? Claro, como los contadores y los acumuladores, Perdón, no te entendí. que sería como lo más simple de eso. ¿Qué cosa? ¿Pero se escucha? Sí, sí, pero se me trabó un poco por eso. Ah, no, los acumuladores o los contadores. ¿Pero qué sería un acumulador? Que en programación utilizás que vas acumulando datos con variables. Ah, Me refería al recurso en el que usás. Bueno, no sí, importa. si querés sí, en realidad, porque ahí tendrías en realidad algo así, ¿no? Digamos. Sería como recursivo. Sí, sí, sería algo simple, pero, digamos, C100 sería C99 más 1, si querés, si vas contando de a 1. Claro. Sí, 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 sería un caso fácil, pero sí, totalmente. Después también se puede usar con funciones, por ejemplo, no sé, f de n, no sé, es 2 f de n menos 1, y ahí vas siempre llamando a la función de nuevo, y que también sería una recursión, ¿sí? Que también se usa también en programación, pero es cierto, eso los contadores sería como lo más simple de recursión. Bien. Bueno, entonces, de nuevo, bueno, se planteaba un poco esto que yo decía recién, y la pregunta es, bueno, ¿puedo calcular f de 36 directamente? ¿Sí? Y acá, en lo que viene, ¿sí? Nos empieza a dar una forma. ¿Está? ¿Llegaron a ver algo de esto? Sí, sí. Tipo el D y el E salieron bien, pero el F, amigo, un poquito más complicado. Bien, perfecto. Vamos a tratar de trabajar un poco eso para entenderlo, está bueno. ¿Sí? Está lindo porque aparecen las matrices, ¿no? Como una forma de simplificarnos un poco la vida. Esto también puede pasar muchas veces, ¿sí? Que escribir las cosas de forma matricial eh, puede ser muy útil para presentar el problema de una mejor manera y para hacer las cuentas, ¿sí? Volviendo a eh, las computadoras ya tienen, ¿sí? Un montón de funciones y cosas hechas para las matrices, ¿sí? Que si escribimos las cosas de forma matricial, nos pueden ser útiles, ¿sí? Así que bueno, esta es la fórmula general, ¿no? Acá tengo que elevar a la n, ¿sí? Fíjense que si nosotros vemos que esta fórmula es cierta, que vale, tendríamos F100, ¿sí? Y F99, si se quiere, a partir de, bueno, elevar la matriz a la 99. ¿Sí? Bien, acá tengo F1 y F0, los conocemos, y esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué se ríen ahí? ¿Cuál sería la desventaja? Eh, Y lo que pasa es que tenés que multiplicar 99 veces esa matriz. Claro, bien. Esto sigue presentando un problema, ¿sí? Perfecto. Quizás nada, como una forma de simplificar es multiplicar varias veces esa matriz y saber que esa, no sé, sería una potencia, por ejemplo, la quinta potencia o la sexta potencia, y entonces descomponer esa matriz que está Ir elevada a la reduciéndolo un poco. 99.
Está bueno eso, Lucho. Por ejemplo, no sé, se me ocurre esto, ¿no? Y empezar a hacerlo así, ¿no? Después puedo poner otro 3 y poner un 11, ¿sí? Para que nos queden números enteros, digo. Eso está bueno. Pero bueno, está bueno eso, Lucho, es una linda idea y totalmente válida, ¿no? Bien, eso puede simplificarnos la vida, ¿sí? De nuevo, una computadora esta cuenta la va a hacer muy, muy rápido, ¿sí? Porque ya tiene algunos algoritmos programados en general. Pero bueno, acá vamos a ver otra forma, ¿sí? de hacerlo, que también igual nos va a servir en otros contextos. Bueno, esto lo pudieron demostrar más o menos, o más que demostrar, porque como decía Santi al principio, habría que usar el principio de inducción. Lo pudieron, se pudieron convencer, digamos, que esto era cierto. El primero, el D, si lo pensás tal vez como multiplicando cada matriz, te queda como medio una suerte de un sistema de ecuaciones y resolvés y te da cada valor. Bien, muy bien. Claro, puedo hacer la cuenta, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Si acá multiplico al cuadrado, la multiplicación de antes ya la hice, entonces hago 1, 1, 1, 0 por el 2, 1. ¿Sí? No sé si se entiende eso, voy a escribir un pasito más. Digo, elevar al cuadrado es multiplicar 2 veces la matriz. ¿Está bien? Sí. Entonces, primero uso la cuenta que ya hice, esto me da 2, 1. Y ahora fíjense que básicamente suma los dos términos, que es lo que queremos, ¿no? Si sumo los dos términos voy a tener 3 y después me da el término que tenía. Entonces al sumar los dos términos voy a tener el término siguiente, F3, y el término que tenía es F2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando elevo al cubo? Puedo también pensar lo parecido. Si elevar al cubo ahora es multiplicar la matriz 3 veces por el primer término, pero ya sabemos que multiplicarla una vez me daba el 2, 1, multiplicarla dos veces me daba el 3, 2. O sea que en definitiva voy a tener el 1, 1, 1, 0 por el 3, 2. Pero bueno, como tengo el 1, 1 en la matriz, voy a primero sumar los dos términos de ese vector, me da 5, que es el término siguiente de la sucesión, porque sabemos que se consiguen sumando. ¿Sí? O sea que acá tengo F4 y F3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Por ahora sí. Fíjense que básicamente si yo tengo esto, Fn y Fn menos 1, yo voy a primero sumar los dos términos, Fn más Fn menos 1, y después dejar el término Fn menos 1. ¿Sí? Bueno, pero Fn más Fn menos 1 es el próximo término, o sea, Fn más 1. ¿Sí? O sea que efectivamente multiplicar por esta matriz, ¿sí?, me sube un término. Tenía n menos 1, terminé teniendo n más 1, y perdón, n sería acá. ¿No? Me queda el de arriba. Fn. ¿Sí? O sea que esa matriz me sirve para ir subiendo términos. Ahora, ¿qué pasa?
Supongamos que voy así subiendo de a 1. ¿Sí? Y tengo esto a la 99. ¿Sí? O elevado a un n cualquiera. ¿Sí? Como yo fui viendo uno por uno, yo sé que en realidad, bueno, tengo la matriz con la misma idea, la matriz por todo esto a la n-1 por el primer término. ¿Sí? Como fui multiplicando n-1 veces la matriz, fui subiendo de a un término. O sea que termino teniendo el término Fn y, perdón, esto de acá me va a dar Fn y Fn-1. ¿Sí? Y cuando lo vuelva a multiplicar por la matriz voy a subir un término más. O sea que me va a dar Fn más 1 y Fn. ¿Sí? O sea que si con cada vez que multiplico por la matriz subo un término, si multiplico n veces, subo n términos y termino en el término n más 1. ¿Sí? Bueno, ahí estamos de nuevo, se cortó. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, sí. Bien, bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta? Por este lado no, pero todavía no me queda en claro bien cómo puedo buscar lo que sería la matriz de, digamos, la del 1110 a la n. O sea, cuando lo veo, digamos, en la multiplicación queda, digamos, como la suma de lo que sería de la primera la primer fila, y después en el segundo ítem, básicamente la suma segunda que quedaría solamente el primer ítem, lo cual daría esa sucesión, pero después es como encontrar un valor en el cual, elevándolo a la n, cómo modificaría la matriz, es todavía lo que me está dando. Bien, Falca, es que no es fácil, digamos. Ahora vamos a ver, pero digo, lo que no es fácil es en este caso encontrar una fórmula para la matriz elevada a la n, como habíamos hecho en el ejercicio 1, en el A y en el C. En este caso no es tan simple si esa fórmula. Así que, nada, es súper razonable que no estés viendo cómo, digamos, porque no es tan simple. Vamos ahora a empezar a ver algunas cosas, no para encontrar la fórmula, o sí, en realidad vamos a encontrar la fórmula, pero para ver cómo podríamos atacar este problema en general, de elevar una matriz a la n cuando la fórmula no está clara. ¿Sí? Claro, sí, o sea, siendo honesto de manera personal es como que quiero atacarlo directamente como para entenderlo, o sea, no voy a mentir. Porque, No, o sea, no quiero saber la fórmula, quiero entender cómo resolverlo, la verdad. claro, por eso. O sea, si tengo un caso así, ¿cómo lograr, digamos, entender cómo lograr entender la situación? Bien, eso lo vamos a ver, de hecho lo vamos a trabajar toda la práctica, ¿no? Pero me parece que lo que es lindo acá es que, como en la matemática, ¿no? Primero que planteamos de un problema bastante básico de contar conejos. ¿Sí? Segundo, que ese problema aparece en un montón de cosas, como la música, ¿sí? El arte, la biología, y bueno, van a ver que están en un montón de otras cosas más. Y tercero, ¿sí? Que nos genera problema elevar una matriz a la n para resolver el problema, ¿sí? Y entonces necesitamos empezar a desarrollar un poco de teoría matemática, ¿sí? A veces, digo, no es un capricho que se desarrollen las teorías matemáticas, a veces hay teorías que sí son caprichos y por ahí no son tan útiles, pero hay teorías que no, que realmente son útiles y
y que se terminaron desarrollando porque se necesitaban resolver problemas, ¿sí? Así que un poco eso que decís, Falca, creo que está bueno para darnos esa perspectiva, decir, bueno, hasta acá llegué, necesito algo más porque todavía no puedo resolver este problema, ¿sí? Y bueno, el pobre Fibonacci quiere saber cuántos conejos va a tener, ¿sí? Después de 100 meses o de 36 meses, como dice la práctica, ¿sí? Pero bueno, en realidad Fibonacci ya está muerto hace rato y él lo pudo igual resolver el problema de otra manera. Ahí también descubrió el número de oro y un montón de otras cosas, ¿sí? En esta práctica vamos a dar otro enfoque, que no es el que hizo Fibonacci. Después, si quieren investigar un poco del número de oro, está interesante, ¿sí? Pero bueno, en principio, estamos acá ante esta pregunta, sí, que es lo que dice lo último. Dice, bueno, llegamos a la fórmula, pero ¿quién va a calcular esto a la 36? ¿Sí? Ni hablar a la 100, a la 1000. ¿Tá? Bien, y ahí es donde aparece, ¿sí?, un poco el tema de esta práctica, ¿sí? Bueno, van a ver acá que después hay otro ejemplo de cadenas de Markov, un lindo ejemplo también probabilístico. Lucho, que ya hiciste probabilidad y estadística, le puede sacar un poco más de jugo, pero a todos les puede servir para mirar, ¿sí? Tiene aparte un poco más que ver con sonido. Un ejemplo básico de algo que se llama cadenas de Markov, que es un ejemplo a su vez de procesos estocásticos, que es algo que se usa también bastante en sonido, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Entonces ahora lo que queremos ver es qué podemos hacer para elevar una matriz a la n sin la necesidad de hacer tantas cuentas, ¿no? Eso nos va a llevar a, bueno, como decía, una teoría matemática, que es toda la teoría de autovalores, autovectores y diagonalización, que es la que nos vamos a detener a estudiar y a trabajar en esta tercera práctica. ¿Está? Bueno, para eso vamos a necesitar, obviamente, definir algunos conceptos, tratar de llegar a algunos algoritmos para resolver, ¿sí? Siempre con el norte de resolver este problema de elevar una matriz a la n, ¿sí? Veamos algunos conceptos, ¿sí?, antes de terminar hoy, y el martes lo seguiremos trabajando. Dice primero, dice, bueno, sean A y B dos matrices, y C una matriz inversible, tales que A es igual a C a la menos 1 por B por C, probá que A a la n es igual a C a la menos 1 por B a la n por C. ¿Sí? Veamos de dónde sale esto para que no quede totalmente colgado. Les pregunto en realidad, ¿de qué nos puede servir esto? ¿Sí? Dice, bueno, si yo sé que A, supongamos que A es la matriz de Fibonacci, es igual a C por B por C a la menos 1, entonces, perdón, también sé que elevar a esa matriz a la n es lo mismo que C por B a la n por C a la menos 1. ¿De qué nos puede llegar a servir esto en el contexto que estamos hablando de la necesidad de elevar una matriz a la n? Se puede tomar un B en ese caso que sea mucho más sencillo ¿cómo sería esto?, de calcular, y simplemente se cambia de base, o sea, simplificaría bastante el cálculo si es que A es mucho más complejo. Bien, muy bien, Falca. O sea, ya vimos que hay matrices más fáciles de elevar a la n que otras. Entonces, si B es mucho más fácil para elevar a la n que A, esto me puede servir, ¿sí? Porque en vez de hacer toda la cuenta con A, hago la cuenta con B, que es más fácil. Bueno, y después hago dos multiplicaciones, que no es mucho, ¿sí? Entonces, bien, este concepto, ¿sí?, esta propiedad, nos puede venir bien, ¿sí?, si yo consigo una matriz B semejante que sea más simple, ¿sí?, más simple para elevar a la n. Ahora bien, acá dice probá que vale esto. ¿Cómo lo podemos probar? ¿Sí? ¿Es verdadero? Más allá de que podamos encontrar la matriz B o no,
es cierto que si una matriz la puedo escribir así, entonces cuando elevo a la n, simplemente voy a tener que elevar b a la n. ¿Les parece creíble al menos? Y puede ser. No tengo del Yo todo lo pienso porque convencido, tengo Santi, pero bueno. C. Yo lo pienso porque tal vez está C y la inversa. Y tal vez como que medio que eso Claro, no. como que si A la repetís, larga como que no importa. si repetís C, B y C inversa, te quedan C inversa y C pegadas, o sea, varias veces y te queda la identidad. Bien, muy bien. O sea, A es C por B por C a la menos 1. Si la multiplico por sí mismo, me quedan C a la menos 1 y C pegadas. ¿Sí? Y bueno, entonces, eso me da la identidad. O sea que ahí se me va, ¿sí?, una parte. ¿Sí? Esto me da la identidad. Ah, ¿escuchan los martillazos ustedes? Sí, un poquito. Ah, bien, están arreglando la casa al lado, a mí me está ladrando el cerebro, pero bueno, por suerte no lo escuchan tanto. O sea que bien, bien Martín, o sea, con A cuadrado se ve, ¿sí? Acá se va a cancelar. Con A al cubo, ¿va a pasar algo similar? Sí, ahora tendría que multiplicar 3 veces. Sí, sería lo mismo porque Digo, siempre se va a tenés. repetir de vuelta. Claro. Esa es la identidad. Bien, perfecto. Ya podría usar A cuadrado por A, que ya sabemos que A cuadrado da eso, entonces sería C por B cuadrado por C a la menos 1, por C por B por C a la menos 1. Esto del medio da la identidad, entonces me queda C por B cuadrado por B, que es B al cubo, por C a la menos 1. ¿Sí? Bien, y bueno, así lo tengo que... Digo, ahora ya se convencieron, ¿verdad? Que va también a valer con A a la N. Sí. ¿Sí? Bueno, acá también debería usar el principio de inducción para hacerlo formalmente. ¿Sí? Lo que dice el principio de inducción justamente es que si yo puedo probar que si algo vale para un natural, también vale para el próximo, y además sé que vale, por ejemplo, para los primeros naturales, entonces va a valer para todos los naturales. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Supongamos que entonces esto vale para n-1. ¿Sí? O sea que a a la n-1 es c por b a la n-1 por c a la menos 1, y lo multiplico de nuevo por a. Esto me va a quedar c por b a la n por c a la menos 1. ¿Sí? Entonces lo que probamos, esto es un poco de inducción, es que si vale para n-1, entonces vale para n. ¿Sí? Este paso de acá que se suele llamar paso inductivo. Y además, ¿sí?, como además sabemos que vale para 1, entonces puedo asegurar, ¿sí?, esto es el principio de inducción, muy muy resumido, que vale para cualquier número natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale para 1, entonces vale para el próximo. Porque probamos que es, si vale para n-1, vale para n. ¿Sí? Si vale para 1, vale para 2, pero si vale para 2, vale para 3. Si vale para 3, vale para 4. Si vale para 4, vale para 5. Y así podemos estar toda la mañana. ¿Sí? Pero en definitiva demostramos que vale para cualquier número natural. ¿Sí? Bueno,
nada, no hace falta, así que sepan demostrarlo así. Simplemente quería contárselos para que conozcan el principio de inducción. Hay un anexo donde está también trabajado, pero bueno, más allá de eso quería que se convenzan que efectivamente esta propiedad vale. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, un poco más claro está. Bien. ¿El resto? ¿Van bien? Sí, una duda que me vino. En las matrices, cuando se elevan a la cero, también da 1, digamos, como escalar. ¿Cómo, Martín? Perdón, no entendí. Cuando uno eleva una matriz a la cero, da 1. Sí, podríamos decir que es la identidad, digamos. Pero habría que definirlo de esa manera, ¿sí? Sería una definición más que una propiedad, ¿no? ¿Está bien? Ah, ok, no me acordaba de eso. Sí, ahí habría que trabajar también con... Es más complejo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ala un medio con una matriz. Se puede definir, pero es más complejo. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Por ahora va. Por ahora no. Bien. Bueno, esto tiene un nombre, ¿sí? El hecho de que una matriz A se puede escribir como C a la menos 1 por B por C. Se dice que A y B son semejantes, ¿sí? Nada, un nombre para no escribir siempre toda la definición, decimos son semejantes. Después, bueno, acá hay algunas propiedades, ¿sí? De matrices semejantes. Y bueno, ya lo que vamos a empezar a trabajar el jueves es esto de acá, ¿no? Lo que vimos al principio, que una matriz fácil de elevar a la n es una matriz diagonal, ¿sí? Entonces lo que nos va a interesar es ver si la matriz que tenemos es semejante a una matriz diagonal, ¿sí? Digo eso, y con esto ya terminamos. Digo, si A es semejante, por ejemplo, a lo que teníamos al principio, 1, 2, 2, 0, ¿sí? O sea, A es igual a C a la menos 1 por el 1, 0, 0, 2 por C. Entonces fíjense que A a la N va a ser muy fácil de calcular. Esto va a ser 1 a la N, 0, 0, 2 a la N, C. ¿Sí? Así que, bueno, nos vamos a empezar a encargar de ver cómo encuentro o cómo puedo ver si A es semejante a una matriz diagonal. ¿Sí? Esto es lo que viene ahora y básicamente es el tema troncal de esta unidad 3. ¿Está? Pero bueno, por mí dejemos acá hoy. ¿Sí? Y el martes seguimos laburando mejor con esto. Seguimos avanzando en cómo realmente puedo llegar a encontrar esa matriz diagonal, qué tendría que pasar. Ok. ¿Está?
Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Dale, bueno, alguna- muchas gracias, profe. Dale, gracias a ustedes también. Bien, bueno. Entonces, si no hay dudas, nos vemos nomás el martes. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana. Recuerden Dale, profe. Nos vemos. recuerden entregar el segundo TP y cualquier cosa me escriben con dudas.